Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Así como les estábamos diciendo que hay bastante contingencia, también queremos abordar un tema que la semana pasada causó muchísimo impacto y que durante el resto de la semana pasada también tuvo con bastantes reuniones, coordinaciones a las autoridades allá de la región de Ñuble. Estamos hablando de este hecho ocurrido en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco, donde una docente resultó con lesiones de consideración tras un incidente con un estudiante de primer año de enseñanza media. Durante, ya le decíamos, la semana, específicamente durante el viernes, la Seremi de Educación estuvo reunido con las autoridades del municipio de Trehuaco, específicamente el Departamento de Administración de Educación Municipal y, por supuesto, y con el Superintendente Regional de Educación, Juan Carlos Sánchez, justamente para iniciar un tema de una investigación, para también ver algunos protocolos. Para conversar acerca de esto es que ya tenemos conectado al Seremi de Educación de la región de Ñuble, César Riquelme. ¿Cómo está, Seremi? Muy bienvenido. Buenos días, Seremi. Hola, muy buenos días. Aquí estamos disponibles para conversar con ustedes y con un saludo también a los auditores de Radio El Conquistador. No, a usted por conectarse con nosotros, Seremi, porque claro, no hay que abandonar, por más que quizás tengamos varias noticias dando vuelta hoy día, la preocupación y el foco está en poder ver cómo avanzamos. Hay una comunidad escolar bien afectada. Cuéntenos un poco con qué sensación está usted también, porque me imagino que se ha podido reunir tanto con los docentes como con los directivos. ¿Qué pudieron conversar el día viernes? A ver, bueno, efectivamente nosotros apenas supimos de lo que había ocurrido, nos trasladamos a Trehuaco, estuvimos allá prácticamente todo el martes con distintas autoridades, nos reunimos con el Consejo de Profesores en 2 ocasiones ese mismo día, para hacer igual contención, para conversar acerca de las actividades que iban a organizar. Se focalizaron fundamentalmente en hacer jornadas de reflexión y de contención emocional los días siguientes, incluyendo también en este proceso a los estudiantes, en estos procesos de reflexión y contención. Y luego el día viernes vino el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la zona y tuvimos una reunión ya con distintos actores, por supuesto una delegación de Trehuaco, la reunión con Chillán, con presencia del alcalde, el jefe del DAEN, el director del establecimiento, el representante del colegio de profesores y de los asistentes de la educación, así como también con presencia de parlamentarios de la zona. Y una de las aristas, digamos, de la conversación tiene que ver con el proyecto de ley que hoy día está en el Senado, en su segundo trámite legislativo, sobre convivencia escolar, que de alguna manera, ¿no es cierto?, es uno de los temas que en su momento levantó el Colegio de Profesores en Trehuaco y en los días siguientes, y que de alguna manera entregaría en el momento de su aprobación algunas herramientas que podrían mejorar, sobre todo temas de protección a los profesores y profesoras. Ahí, Seremi, también, ¿qué cambios se van a ver también desde el punto de vista de los docentes? Porque también se habla de que muchas veces hay algunas exigencias, como por ejemplo también en temas de inclusión, pero no se entregan las herramientas necesarias o los establecimientos no tienen las herramientas necesarias para poder también dar respaldo a los requerimientos especiales de algunos estudiantes. En esta situación, ¿cómo se ha conversado también con el colegio de profesores, con los docentes también que levantan esta situación como que están también en un estado de precariedad, que no cuentan muchas veces con todas las herramientas, o los recintos no cuentan con todas las herramientas para tratar casos que son particulares también? Sí, bueno, en ese contexto, primero, por supuesto, desde la Seremía nosotros manifestamos nuestra solidaridad con la colega, y además hemos estado en constante conversación con la familia. De hecho, el ministro también conversó con el marido de ella, pero también aclarar que aquí hay 2 familias que están sufriendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que, de alguna manera, esperar que decante el tema en esos primeros días y avanzar en un proceso de reflexión ya más técnico y con más mesura. Porque efectivamente, hoy día nosotros tenemos una ley TEA que el Colegio de Profesores levanta la reivindicación que necesita más financiamiento para poder, ¿no es cierto?, fortalecer el trabajo en las escuelas con más profesionales de apoyo a los niños en condición de trastorno del espectro autista. Por otro lado, los profesores, porque las agresiones a profesores que se han dado en los últimos días
no necesariamente tienen en común el hecho de que los alumnos agresores sean niños TEA. Claro. Eso puede, digamos, darse, incluso yo diría que en la mayoría de los casos no es así, en caso de las agresiones que hemos sabido últimamente. Por lo tanto, el otro elemento es cómo tú avanzas en la protección del profesor, de la profesora, de los asistentes educacionales, de la comunidad en general. Y en ese contexto, el proyecto de ley que se presentó contempla varias medidas. Una de ellas, por ejemplo, es que paradojalmente se plantea, digamos, de que tiene que haber en cada escuela un encargado de convivencia. Pero uno dice, pero si hay. Claro, la normativa existente hoy día establece que tiene que haber, pero no dice por cuántas horas. Por lo tanto, en muchos establecimientos, con que tenga 2 horas, ya dan por cumplida la normativa legal. Entonces, esta ley lo que plantea es que tiene que haber un encargado de convivencia a lo menos y por 44 horas, por jornada completa. Pero además, equipos de convivencia. Y una política de convivencia, porque en definitiva el proceso de convivir en la escuela es un proceso que es parte del aprendizaje de los estudiantes. Por eso el ministerio acuña esta frase, ¿no es cierto?, a convivir se aprende, porque la convivencia es parte de la enseñanza. Desde que el niño ingresa a prekinder en una escuela es parte de su enseñanza, por lo tanto tiene que haber una política de convivencia en cada escuela en donde sea parte de lo que es el proceso de aprendizaje. Y por otro lado, se le dan responsabilidad a los sostenedores en el sentido de que el sostenedor tiene que velar porque en el reglamento de convivencia hayan normas que protegen a los profesores y profesoras, a los asistentes también, por supuesto, a toda la comunidad. Y además la obligación del sostenedor de entregar apoyo jurídico gratuito a los trabajadores de la educación afectados por alguna situación. Así como eso, digamos, hay una serie de elementos más dentro de esta ley que le entregan una mayor protección a los profesores y profesoras, entendiendo que aquí también hay temas culturales. O sea, la figura del profesor y la profesora es una figura que efectivamente es fundamental enaltecerla, en el sentido de que es al final una figura de autoridad. Y como figura de autoridad, tú no puedes debilitarla, por el contrario, tienes que fortalecerla, porque es un elemento clave también en el manejo de los grupos. O sea, si nosotros tenemos un profesor o una profesora que está trabajando en algunos casos con 45 niños en la sala, puede que en algunos casos menos, pero poniendo, digamos, el tope legal, con 45 niños en la sala, evidentemente que es un proceso complejo, no es fácil hacer. Y hoy día, por lo tanto, el fortalecimiento de la figura de los profesores en términos de su ascendiente histórico, moral, de autoridad, es fundamental, porque es parte de lo que es el proceso también educativo, así como también los establecimientos educacionales tienen que tener herramientas para el manejo de la convivencia, y no solamente herramientas pedagógicas, formativas, sino que también herramientas sancionatorias. Y eso es un elemento también que es parte de lo que es el proceso hoy día, en donde cada establecimiento tiene su reglamento interno, protocolos para abordar las situaciones que van ocurriendo dentro del establecimiento. Ahí, Seremi, pero usted también hacía la diferencia. Una cosa tiene que ver con hechos de violencia, de agresión que ocurren lamentablemente, se han conocido algunos casos en cierto contexto que tienen otra motivación, y otro también el que pasó ahora en la comuna de Trehuaco, donde también hay otro trasfondo con respecto también a este alumno que tiene diagnóstico TEA. Por lo tanto, también ahí quizás, que es algo que igual hay que decirlo desde el punto de vista de socialmente, todavía es un diagnóstico que es algo nuevo, que muchas personas aún todavía no lo entienden, todavía no se conocen quizás a cabalidad por parte de la comunidad las características también que tienen las personas que tienen este diagnóstico, y que además me imagino que desde el punto de vista de la inclusión en las comunidades escolares tampoco es un camino fácil desde el punto de vista de poder generar las condiciones también para incluir a estos alumnos, especialmente, como usted mencionaba, algunos colegios donde tienen 45 estudiantes por curso. Bueno, efectivamente los niños y niñas TEA pertenecen a lo que se habla como neurodivergencia. Nosotros años atrás hablábamos, por ejemplo, de estudiantes que eran Asperger. Bueno, los niños Asperger son un tipo de niño TEA y por lo tanto hoy día se asimila, por ejemplo, los Asperger se asimila a lo que es este gran grupo de niños en condición del trastorno de espectro autista, que se caracterizan fundamentalmente por falta de flexibilidad.
cuando tú cambias las reglas del juego, cuando no se apega uno a un plan estrictamente definido, o situaciones bien especiales que difieren muchas veces de un alumno a otro. Temas, por ejemplo, con el ruido, situaciones de socialización, que son literales y que no entienden, por ejemplo, una broma, una frase, digamos, que a lo mejor tiene otro trasfondo. Esas son las condiciones en general. Y hay una ley, ¿no es cierto?, que ya tiene un par de años, que implica que el Ministerio de Educación o el Estado chileno tiene que velar por el proceso de incorporación, su proceso de desarrollo escolar y finalización del proceso educativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar por eso. Pero tenemos que velar por eso al igual como es un derecho de todos los niños y niñas de Chile. La ley no especifica más allá y le asigna esta responsabilidad al Ministerio de Educación y también le asigna una responsabilidad al Ministerio de Salud en cuanto a lo que es avanzar a diagnósticos en los servicios de salud, lo que, por ejemplo, este año viene con un financiamiento importante en el presupuesto nacional. Nosotros en la Seremía de Educación en Ñuble tenemos una mesa TEA con las agrupaciones de padres, madres y apoderados de niños TEA, que hemos realizado, por ejemplo, desde el año 2023, una serie de acciones y actividades para difundir y crear conciencia. De hecho, ya la próxima semana es el día de la toma de conciencia sobre el trastorno del espectro autista. Hemos generado condiciones para que esto se divulgue, hemos hecho seminarios, pero efectivamente, y Chile yo creo que da pasos civilizatorios en términos de la inclusión. Este es un aspecto de la inclusión, hay otros elementos más que tienen que ver con la inclusión. Pero nuestros niños y niñas en la escuela son diversos. La concepción antigua de la escuela era que la escuela era una especie de unidad monolítica, homogénea, en donde no había mucha diversidad y por lo tanto había una clase frontal que era dirigida a un alumno típico. Hoy día tenemos claro, y además hay un aumento fundamental en la cobertura escolar en las últimas décadas. Recordemos que nosotros, por allá por el año 90, el 25% de los estudiantes que terminaban octavo después terminaban cuarto medio. Hoy día estamos sobre el 90%. Entonces eso también trae un cambio interesante, porque hay muchas familias que antes no terminaban la enseñanza media y hoy día sí la terminan. Así como pasamos a tener hoy día 1,5 millones de estudiantes en educación superior. Entonces, esos son cambios que tienen repercusión en que nosotros hoy día en la escuela tenemos una mayor diversidad y por lo tanto tenemos que, como escuela, también tener más herramientas para eso. En ese sentido, por ejemplo, tenemos en Chile los proyectos de integración escolar, donde los estudiantes que son PIE tienen una subvención mucho mayor que los otros estudiantes, y con esos recursos hay que contratar, y se debe contratar, profesores diferenciales, fonoaudiólogos, asistentes sociales, psicólogos. Hoy día es difícil imaginar una escuela en Chile que no tenga sus profesionales. Entonces hemos avanzado, pero obviamente que nos queda por avanzar. Yo creo que efectivamente la ley TEA tiene que avanzar en un mayor financiamiento seguramente en los próximos años en términos de aumentar los profesionales a nivel escolar, porque se priorizó por el área de salud primero, digamos, pero seguramente va a venir un avance en el ámbito educacional. Y por otro lado, creo que va a ser una buena herramienta, sobre todo porque también va a traer aparejado una mayor preocupación del tema y una serie de medidas, esta ley que mencionaba de convivencia escolar, porque también tiene que ver, digamos, con el tema. Estamos conversando con el Seremi de Educación de la región de Ñuble, César Riquelme, respecto de este caso ocurrido en Trehuaco y que esta semana por lo menos cumple una semana de sucedido y que ha traído una serie también de coordinaciones entre autoridades y también entre comunidades escolares. Seremi, usted mencionaba la instancia de que los colegios, sobre todo los públicos, me imagino que también es una medida que está extendida para los colegios particulares subvencionados. Desconozco ahí si para los particulares también está a la disposición de contar con estos profesionales justamente que ayuden en la integración de estos estudiantes. Los colegios municipales me imagino que sí o sí tienen que recibir a alumnos que puedan integrarse a los grupos, y mi pregunta es porque hoy día Ñuble tiene varias comunas que son inminentemente rurales. Una de ellas es Trehuaco justamente, y muchas veces estos profesionales no son tan fáciles, a pesar de que uno pudiese creerlo, no son tan fáciles de que se trasladen en algunas zonas o conseguirlos efectivamente. Hoy día las escuelas que están en comunas que son más apartadas de los centros urbanos, ¿cuentan con esos profesionales?
Sí, ¿Ustedes ahí tienen señala, esa data? sí, sí, señalar lo siguiente. Primero que los proyectos de integración escolar son voluntarios, o sea, no es obligación que un colegio lo tenga, pero en general la mayoría Sea lo tiene. particular, sea Eh, municipal, los municipales eh, también es voluntario. claro, pero yo no conozco ningún municipal que no lo tenga, digamos, ellos han adherido masivamente y los particulares subvencionados también. De hecho, los únicos que no acceden al PIE son los particulares pagados, que son el 5% de los estudiantes del país, porque se financian de otra manera. Pero todo establecimiento que recibe subvención estatal, ya sea particular o público, puede adherir al proyecto de integración escolar y yo diría que sobre el 90% de los establecimientos adhieren al proyecto de integración escolar. Por ejemplo, en el caso de Trehuaco, en las escuelas de Trehuaco, el Liceo de Trehuaco tiene proyecto de integración, tiene los profesionales que señalé yo hoy día, porque además el PIE es un proyecto que ya lleva tiempo. Por lo tanto, la expansión del proyecto es tremendamente masiva y sí tenemos los profesionales hoy día en todos los establecimientos educacionales que señalé. De hecho, yo diría que una de las carreras de pedagogía que está en auge es para profesores de educación diferencial. De hecho, en Chillán, por ejemplo, la Universidad del Biobío se abrió recién el año pasado la carrera de educación diferencial y es la carrera que más postulantes, y está, digamos, completa en términos de su capacidad, tiene. El, eh, por lo tanto, esa parte, digamos, es una parte que el país la encarga muy bien. Existe en prácticamente todos los establecimientos, tanto públicos como particulares subvencionados, proyectos de integración escolar, con una serie de regulaciones y normativas, y evidentemente los niños en condición de espectro autista están dentro de los proyectos de integración y cuentan, ¿no es cierto?, y deberían contar además con protocolos de actuación. ¿Cómo opera esto? Primero, el niño tiene que tener el diagnóstico hecho por un especialista, pero a la vez el establecimiento tiene que hacer una estrategia de apoyo a cada niño en particular, no global, sino que a cada uno de ellos en particular, porque cada uno tiene características distintas. Ese protocolo de actuación se conversa con la familia manifiesta su acuerdo, de hecho firma el documento, en el caso, por ejemplo, de Trehuaco, obviamente es así, está el documento, está el diagnóstico y está además el protocolo de actuación. Y por lo tanto existen distribución de responsabilidades en el equipo, sobre todo en los proyectos de integración, para abordar situaciones como la desregulación. Pero en ese contexto también, la Superintendencia de Educación en diciembre del 2023 emitió un oficio, un ordinario, que empezó a regir en marzo del 2024, que señala que cuando hay situaciones de este tipo, como lo que ocurrió en Trehuaco, tiene que haber una investigación. Por eso, por ejemplo, se planteaba de que no es un tema de que el niño tenga el diagnóstico y el tema queda ahí. No, tiene que haber una investigación porque la superintendencia señala que hay que distinguir si lo que ocurrió es producto de una desregulación o es producto de un problema de convivencia que no tiene que ver con la desregulación. Por lo tanto, tiene que haber una investigación y las medidas que el establecimiento tome tienen que ver con las conclusiones de la investigación. Por eso es tan importante eso, porque igual se ha especulado harto y se han hecho afirmaciones, ¿no es cierto? Pero imagínense ustedes que la investigación está en curso, todavía no termina, y por lo tanto de la investigación saldrá la respuesta a muchas preguntas, porque igual el niño era alumno de la básica de la escuela que está al lado del liceo, que estudió ahí toda la básica, y por lo tanto seguramente hay una historia que la comisión que está investigando esto, que es una comisión que actúa de acuerdo a lo que define su reglamento interno como protocolo de investigación, tiene que llegar y recabar todos los antecedentes necesarios. Ahí, Seremi, y con respecto a lo que tiene que ver con este acompañamiento también con respecto a la comunidad, por supuesto al curso también afectado del Liceo Bicentenario de Trehuaco, ahí, ¿qué se está haciendo en específico entonces? ¿Cuánto tiempo también va a durar este acompañamiento para finalmente los alumnos también que estuvieron presentes durante la agresión? Sí, bueno, eso es esencial. Así como también la colega que ha ido evolucionando positivamente desde el punto de vista físico, nosotros entendemos que la parte psicológica para ella va a ser, pero mucho más compleja seguramente, y va a durar mucho tiempo. Por lo tanto,
no hay que olvidarse de esto y hay que seguir dando los apoyos necesarios. Como medidas rápidas, por ejemplo, hay apoyos en su momento de la Asociación Chilena de Seguridad, hay un convenio que firmó el municipio con la Universidad del Desarrollo en Concepción, que va a dar apoyo emocional, ¿no es cierto?, a la comunidad durante todo el año. Pero en la avenida del ministro, el día viernes, en la reunión que tuvimos con el alcalde y los funcionarios del liceo, se planteó y ya se aprobó la aplicación de un dispositivo de apoyo psicológico emocional que tiene Junaep, que ya se aprobó y por lo tanto debería empezar ya a concretarse luego, esta semana, para apoyar a la comunidad en general. Y se está evaluando el tema también de la aplicación de un programa de Junaep que se llama Habilidades para la Vida, que en la región de Ñuble existen 9 comunas. Y ese programa implica más profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la asistencia social, para esa comunidad, en función también de apoyar estos procesos. Aparte de eso, también están los dispositivos propios del municipio, como por ejemplo el equipo del CEFAM, que también actúa, el equipo y la dupla. Imagínense ustedes, hoy día es jerga común en los establecimientos hablar del equipo psicosocial. O muchas veces se habla de la dupla psicosocial, pero no siempre son dos. Y por ejemplo, no hay establecimiento grande en Chile que no tenga, por ejemplo, equipo psicosocial, psicólogo, asistente social. El liceo lo tiene. Y ese equipo psicosocial también está trabajando en función de dar apoyo tanto al alumno como a la misma comunidad. Seremi, el tiempo se nos ha pasado, pero rapidísimo. Este es un tema que queríamos abordar, evidentemente, porque no solamente afecta a Ñuble, sino que al resto del país también en el sistema educativo, que sabemos también tiene bastantes frentes que cubrir. Usted mencionaba, antes de terminar, a la profesora, más allá de lo que nos indicó, ¿tiene más antecedentes de cómo va evolucionando? Si hay alguna perspectiva de que ella dentro de los próximos días o semanas pueda ser dada de alta. Nosotros estamos bien cercanos y conversando con el marido de ella prácticamente todos los días. Ella fue sometida a una intervención la semana pasada. Se evalúa que físicamente está evolucionando bien. Por supuesto de que no vemos, y de hecho lo conversamos con el marido, que vaya a haber un tema de que la vayan a dar de alta luego, ni nada por el estilo. Pero la evolución es positiva. Muy preocupado, sí, la familia, sobre todo por el tema emocional, afectivo, psicológico. Yo diría que esta va a ser como la segunda parte compleja de esta situación. El Seremi de Educación de la región de Ñuble, César Riquelme, actualizándonos acerca de esto sucedido en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco y que por supuesto ha abierto la discusión de qué pasa también si se cuenta con todas las herramientas en los establecimientos educacionales del resto del país. Muchas gracias, Seremi, por conectarse con nosotros en este día lunes. Gracias, Seremi. Igual, un abrazo. Bueno, es fundamental lo que él decía, ojalá los establecimientos puedan robustecer sus equipos justamente porque cada vez más se necesita incluir a una serie de jóvenes, niños que tienen una serie de demandas también y que muchas veces los docentes a lo mejor no solo pueden abordar en la sala de clase. Sí, ahora igual el Seremi es claro en una perspectiva de este caso, en específico respecto a lo sucedido en Trehuaco, se ha hablado mucho respecto a, por supuesto, la condición de TEA del alumno que genera la agresión a la docente y en el fondo cómo finalmente es una situación distinta a propósito precisamente que está en el espectro autista, pero él menciona de que esto es una situación que está en investigación, por lo tanto de todas formas se está indagando respecto de si la agresión está motivada directamente a propósito de una desregulación que tiene que ver finalmente con finalmente esta condición o si realmente tiene otras motivaciones, por lo tanto también hace esa diferencia respecto de que esto también está en indagación, pese a que se ha hablado mucho también precisamente con respecto a la inclusión y respecto con los estudiantes que tienen esta condición y cómo el sistema también puede estar preparado o en realidad no preparado también para poder atender también sus necesidades distintas. Sí, va a ser relevante los resultados ahí de esa indagatoria.